vamos a dar. Está en línea Andrés Oppenheimer, una pieza clave de CNN allí en los Estados Unidos. Estuvo entrevistando al presidente hace unos días. Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo va? Un gusto. Hola Eduardo, gusto en saludarte. Un gusto muy grande, un abrazo grande, querido mío. Viniste a presentar el libro también, ¿no? Que veo que lo tenés ahí atrás. Cosa que a nadie se le pierde de vista. Estoy muy orgulloso de este libro, Eduardo. Sí, fui a entrevistar al presidente y a hablar sobre mi nuevo libro, Cómo salir del pozo, un título bastante apropiado para estos tiempos, ¿no? Es un libro que, como te conté en la radio, Eduardo, habla de qué pueden hacer nuestros países para dejar atrás el populismo, el atraso económico y algo de lo que no estamos hablando mucho, que es aumentar la felicidad. Para contártelo en 5 segundos, sí, claro. Fui a los países más felices del mundo, rankeados como los más felices del mundo, para preguntar qué políticas públicas y qué políticas tienen las empresas y las escuelas y la gente, no solo para ser más prósperos económicamente, sino para ser más felices. ¿Y qué hacen, por ejemplo? Contame uno o dos ejemplos. Los que más... te cuento uno o dos que me impresionaron mucho. En Gran Bretaña, por ejemplo. En Gran Bretaña miden la felicidad de la gente. Le preguntan a la gente en el censo, cosa que no cuesta nada porque el censo se hace igual todos los años, ¿cuán feliz sos en una escala de 1 al 10? Y en base a eso, Eduardo, hoy con la inteligencia artificial, con el mapeo de datos, vos podés determinar que en determinada cuadra de Buenos Aires o de Entre Ríos o de donde sea, hay un foco de infelicidad. Mandás un asistente social, descubrís que ahí había una fábrica, la fábrica cerró, los jóvenes se fueron, se quedaron los ancianos están solos. Bueno, le pedís al asistente social que haga un censo entre la gente de esa cuadra sobre qué hobbies tienen, y después en el colegio secundario de la esquina haces clases de cocina, clubes de ajedrez, lo que te ocurra. En Dinamarca, por ejemplo, fui a Dinamarca y tienen una ley de asociaciones civiles para propiciar la vida comunitaria, que obligan a todas las escuelas y a todas las oficinas públicas después de las 6 de la tarde donar espacio por 1, 2, 3 horas a grupos comunitarios. Bueno, cosas como esas, Eduardo, yo entiendo, sé lo que me vas a preguntar. Si un país como Argentina, con la crisis económica que tiene, puede empezar a pensar totalmente en esas cosas. En la felicidad. ¿Te leí el pensamiento? ¿Te leí el pensamiento? Totalmente, no? Bueno, sin duda. Bueno, la respuesta es muy simple. Hoy no, pero en un año sí. Si el presidente Milei se le da lo que me dijo en la entrevista la semana pasada y la recuperación empieza en 6 meses, sería buenísimo que Argentina empiece a pensar y a copiar algunas de las cosas que están haciendo otros países. Te cuento una más cortita. En India fui a las clases de la felicidad. En India, todas las escuelas públicas de Nueva Delhi, todas, millones de chicos, todos los días, todas las mañanas, tienen clases de felicidad. Yo fui y pensé, al principio cuando me lo contaron, pensé que era un relajo, ¿no? Como la clase de música cuando yo era chico, pero me quedé fascinado. Te cuento una de las cosas que hacen, por ejemplo. Un día por semana, los martes, tienen clases de tolerancia al fracaso. La maestra les cuenta a los chicos ejemplos de famosos que ellos conocen, por ejemplo el caso de Messi, y les cuentan, por ejemplo, una clase que yo vi, les cuentan que Messi, cuando llegó al Mundial de Qatar, llevaba 36 partidos invictos con el seleccionado argentino. Llega a Qatar y púmbate, pierden contra Arabia Saudita. Totalmente, primer partido. Primer partido de un equipo de troncos, con todo respeto a la hermana República Árabe Saudita. Y Messi, en la conferencia de prensa después del partido, probablemente coacheado por el director técnico, porque los futbolistas, los deportistas, conocen la derrota, el fracaso mucho más que el resto de nosotros, porque lo enfrentan todas las semanas. Dice Messi al final del partido, bueno, hemos perdido, hemos sufrido un golpe tremendo, pero bueno, tenemos un buenísimo equipo, vamos a dar vuelta a la página, vamos a ganar el próximo partido. Y lo ganan, y ganan el Mundial. La maestra entonces, en Nueva Delhi, en la clase que yo fui, le contaba eso a los chicos, y después de contarles ese cuento, esa realidad, les decía, bueno chicos, ahora cuéntenme cada uno de ustedes sus más recientes fracasos. Composición para la semana que viene, ¿cuál fue mi más reciente fracaso y qué hice para superarlo?
Y de esta manera, Eduardo, los chicos desde muy pequeños, con historias ejemplares de famosos todas las semanas, porque están en los libros de texto, no es que la maestra tiene que inventárselos, pueden familiarizarse desde muy chicos con la idea de que en la vida te caes y te levantás, y bueno, es parte de la vida, no pasa nada, no hay que ahogarse en un vaso de agua. Totalmente. Querido Andrés, bueno, viniste a la Argentina, entrevistaste al presidente. Primero me gustaría saber qué visión tuviste del presidente, qué es lo que más te llamó la atención en esa nota. ¿Qué es lo que más me llamó la atención? Bueno, que escuchó, quizás porque yo escuché también, lo dejé hablar, no lo interrumpí, eso probablemente le gustó, y escuchó mis preguntas y me las contestó. O sea, le hice preguntas que normalmente no le hacen en Argentina. Dicho sea de paso, la pueden ver en YouTube, ya están las dos partes de la entrevista en mi canal Oppenheimer Presente en YouTube. Pero le hice preguntas, o sea, no estoy criticando a vos ni a mis colegas argentinos que hacen buenísimas entrevistas, pero, digamos, las preguntas que se hace el público de CNN en América Latina son obviamente, por razones obvias, distintas a las que hace el auditorio argentino. O sea, hay cosas como de política exterior que le pregunté, de México, de Colombia, de Venezuela, de Ucrania, ¿no? Que no son, para un país que está pasando por una crisis como la Argentina, Totalmente. No son preguntas del día. Pero me las contestó todas, o sea, no se fue con vueltas. Las que más causaron revuelo, por supuesto, fueron la de Petro. La de Petro, cuando dijo que Petro era... Hay que aclarar, Eduardo, para no tergiversar lo que dijo Milei, que usó la palabra era. Era narcoterrorista. No, era asesino terrorista. Asesino terrorista, perdón. Y se refería a la época en que él fue guerrillero del M-19. Exactamente. Digo esto, Eduardo, porque después lo criticaron mucho por decir que mintió, que dijo que es. No dijo es, dijo era. Pero aclaremos también, Eduardo, que a quienes dicen que Milei se fue de boca, o sea, yo creo que se había quedado con la sangre del ojo porque en plena campaña electoral el año pasado, Petro había intervenido groseramente en la campaña electoral argentina. Le dijo nazi. Diciendo que Milei era un equivalente a Videla o a Pinochet. Exactamente. A vos te puede gustar o no gustar Milei. Claro. Podemos estar en desacuerdo con él en muchas cosas, pero es un presidente democráticamente electo que yo sepa no ha matado a nadie, que no ha causado desaparecidos, o sea, es ridículo lo que dijo. Entonces yo creo que ahí Milei se había quedado con la sangre del ojo y le devolvió el dardo envenenado al presidente de Colombia, y lo mismo con el presidente de México, ¿no? Porque en esa entrevista Milei me dijo que López Obrador, Andrés Manuel López Obrador, es un ignorante, por decir las cosas que dijo. También en Argentina muchos lo criticaron a Eduardo por tirarse contra el presidente de México, pero hay que recordar que fue López Obrador quien en noviembre pasado, también en plena campaña electoral argentina, apoyó abiertamente a Sergio Massa. Totalmente. Y dijo que Milei era un facho conservador. Sí. O sea, en política, Eduardo, si vos lanzás un insulto, tarde o temprano te lo van a devolver, y esto es lo que pasó. Andrés, por último, contame, ¿cuál es la visión que tienen de la Argentina en los Estados Unidos y en especial del presidente Milei, que está llegando en las próximas horas? Lo vas a tener ahí en Miami. Eduardo, o sea, yo creo que hay un poco de malestar en el gobierno de Biden por la reunión entre... No fue una reunión, Milei, yo le pregunté por eso. Se cruzaron. Él me dijo que se cruzaron, que fue un encuentro detrás de bambalinas, que no fue protocolar, que por lo tanto no cuenta. Pero, Eduardo, cuando un presidente está frente a una cámara, es un presidente y lo están grabando y lo que dice cuenta. Y lo que dijo, no solo el encuentro, porque encontrarte con un expresidente, o sea, no es un delito federal, pero haber dicho que fuiste un gran presidente y espero que lo vuelvas a hacer, cayó mal en el gobierno actual del presidente Biden, según me dicen gente cercana al gobierno de Biden. Pero fuera de eso, yo creo que lo ven bien, lo ven como alguien que están tratando de remediar el desastre que hizo el gobierno kirchnerista,
que fue un gobierno que engañó a la Argentina durante años, haciéndole creer a la gente que vos podés hacer crecer un país y reducir la pobreza imprimiendo dinero. Claro. ¿No? Entonces venían con las fórmulas milagrosas de que Argentina crecía a tasas chinas, de que habían encontrado la cuadratura del círculo. Bueno, eso no ha funcionado en ningún país del mundo. Era obvio que no iba a funcionar en Argentina. Entonces, lo que está haciendo Milei para revertir esa situación generalmente está muy bien visto en Estados Unidos y yo te diría en gran parte del mundo. Totalmente. Termino con una anécdota de la semana pasada y te escuché recién con López Murphy hablando de las cosas, que es una cosa mínima, anecdótica. Pero antes de meterse en los temas de la felicidad de los que hablo en mi nuevo libro, Eduardo, hay muchas cosas que hacer en Argentina. Te cuento que después de la entrevista el fin de semana, fui al Museo de Bellas Artes en Buenos Aires. Y me sorprendió, me encantó el museo, por supuesto, pero era un domingo, fui a pasear con mi mujer, y me llamó muchísimo la atención que el 70%, quizás más, quizás el 80% de la gente que estaba visitando el museo eran turistas. Y es gratis. Gratis. Yo no fui a yo voy a todos los museos, a todas las ciudades que voy en el mundo. Son todos pagos. Nunca había ido a un museo gratis. Ahora, ¿por qué? Me dijeron que eso está siendo considerado. Un amigo me dijo que eso está siendo estudiado por el gobierno, pero es absurdo las cosas que este gobierno heredó del gobierno anterior. Eduardo, es un disparate absoluto no cobrarle a un turista una entrada a un museo de primer orden y tener que pagar una cifra que supongo que sea bastante alta para mantener un museo de calidad. Una pequeñez, pero descriptiva de las cosas que tiene que arreglar este gobierno que heredó del gobierno anterior. Querido Andrés, te mando un gran abrazo. Gracias, Eduardo, lo mismo, hasta siempre. Chao, querido mío. Andrés Oppenheimer, un gran periodista, gran.